Bajé de mi habitación y desde las escaleras pude ver a mi hermana con un trapeador entre las manos en la oscuridad, al final del pasillo. Pero bajé y en la sala vi a mi mamá, muy cómodamente, viendo la televisión con mi hermana. Pero eso no podía ser porque entonces, ¿a quién había visto en el pasillo con el trapeador? Hoy, querida comunidad, traemos para ustedes otro episodio con una historia larga, una historia realmente trascendental que se va a quedar con ustedes por mucho, mucho tiempo. Porque si hay algo importante en ella, es que puede sucederle a cualquiera. En tu casa, en la mía, en la que sea. Puede manifestarse un ente que se alimente del miedo y gracias a eso se instale para seguir consumiéndonos. Por eso espero que la disfruten, que la tomen como entretenimiento si quieren, o como advertencia, si lo prefieren así. Esta historia va dedicada para todos los que hayan visto un fantasma en casa y aún no se atrevan a contarlo. Comenzamos. Hola Uriel y a todo el equipo de Relatos de la Noche. Antes de comenzar me gustaría pedirles que cambien los nombres de mi familia por cuestiones de privacidad. También quiero dedicar este relato a la memoria de mi mejor amigo. Durante muchos años él fue la única persona con la que pude hablar de todo lo que voy a contar. Falleció hace algún tiempo, pero sé que si pudiera escuchar esta historia en el canal que tanto le gustaba se pondría muy feliz. Lo que voy a narrar ocurrió cuando yo tenía alrededor de 14 años. En aquel entonces compartí habitación con mi hermana mayor. Nos llevábamos apenas 2 años de diferencia, así que pueden imaginarse cómo era vivir juntas. Peleábamos por cualquier cosa, por la televisión, por el espacio para guardar ropa, por quién había movido algo del lugar donde la otra lo dejó. Mis papás por eso terminaron cansándose de escucharnos discutir y decidieron ampliar la casa. La idea era construir una planta alta con 2 habitaciones y un pequeño pasillo para que cada quien tuviera por fin su propio espacio. La obra avanzó bastante rápido al principio. Levantaron los muros, colaron el techo y dejaron marcada la distribución de los cuartos. El problema fue que, como muchas veces, el dinero ya no alcanzó para continuar. La construcción quedó detenida durante meses. Arriba solo había ladrillos expuestos, columnas de cemento y habitaciones sin puertas ni ventanas. Durante la noche se veía especialmente lúgubre porque la única iluminación provenía de algunos focos lejanos de la calle. Recuerdo perfectamente la noche en que comenzó la historia que me hace escribirles. Mi mamá y yo estábamos viendo televisión en la sala. Eran cerca de las 11. Mi papá ya dormía y la casa estaba completamente tranquila. De pronto escuchamos que la puerta principal se abrió de golpe. Mi hermana entró corriendo. No exagero cuando les digo que nunca la había visto así. Estaba completamente pálida. Le temblaban las manos. Parecía que acababa de escapar de algo. Mi mamá se levantó de inmediato para preguntarle qué había pasado, pero ella apenas podía hablar. Tardó varios segundos en recuperar el aliento. Cuando por fin lo hizo, dijo algo que nos dejó confundidas. «Hay alguien allá arriba». Mi mamá creyó que se refería a un ladrón. «¿Dónde?», le preguntó. «En la construcción», respondió. Nos miró a las 2 y nos dijo: «Hay un niño allá arriba». Y me estaba hablando. Recuerdo que mi primera reacción fue pensar que alguien se había metido a la obra. Tal vez algún vecino, tal vez alguno de los niños de la calle. Mi mamá buscó una lámpara mientras yo corría escaleras arriba y llegué primero. Revisé las habitaciones, el pasillo, los rincones donde alguien hubiera podido esconderse. Pero no encontré absolutamente a nadie. Y cuando mi mamá llegó con la lámpara, revisamos otra vez y nada. La construcción estaba vacía.
Mientras tanto, mi hermana seguía abajo llorando, y cuando volvimos a la sala todavía estaba temblando. Lo que más repetía era una sola cosa: sabía mi nombre, sabía mi nombre. Mi mamá intentó tranquilizarla, le dio agua, la sentó en el sillón. Poco a poco logró calmarse lo suficiente para explicarnos lo que había visto. Aquella noche había regresado de visitar a su novio. Para entrar a la casa tenía que cruzar el patio cuando, aproximadamente a la mitad del camino, escuchó un sonido. ¡Shh! Se detuvo. Pensó que alguien la estaba llamando. Miró hacia la construcción y ahí lo vio. Justo a la mitad del pasillo que conectaría a las futuras habitaciones, había un niño observándola. Según ella, parecía tener entre 8 y 10 años, pero lo que era muy extraño era su ropa. No vestía como los niños de nuestra colonia. Llevaba pantalones oscuros, una camisa clara y una especie de boina. Parecía sacado de otra época. Durante unos segundos simplemente se quedó mirándola. Luego comenzó a mover la mano como si quisiera llamar su atención. ¡Ey! ¡Ey! Mi hermana pensó que tal vez se trataba de algún niño vecino que se había metido a jugar. No tenía sentido, pero era la explicación más lógica que encontró. Entonces el niño volvió a hacerle señas. ¡Ven! ¡Ven! Ella no respondió. ¡Ven!, le decía sonriendo. ¡Ven! Y después volvió a emitir aquel sonido. ¡Shh! Mi hermana comenzó a sentir algo raro, una incomodidad difícil de explicar. Por eso decidió ignorarlo y caminar hacia la puerta de la casa, pero fue entonces cuando la expresión del niño cambió. La sonrisa desapareció. Su rostro adoptó una expresión de enojo y con una voz que, según ella, ya no parecía la de un niño, le gritó: «Mariana, ven». Mi hermana se echó a correr sin voltear a verlo, y así fue como terminó entrando a la casa aquella noche. En ese momento, ninguno de nosotros imaginaba que ese encuentro sería apenas el inicio de todo lo que estaba por ocurrir. Durante los días siguientes intentamos convencernos de que todo había sido un malentendido. Mi mamá decía que seguramente algún muchacho se había metido a la construcción para jugar y había salido corriendo cuando escuchó que subíamos. Yo quería creerle. Incluso mi hermana trató de convencerse de eso, pero conforme fueron pasando las semanas, empezó a suceder algo que nos preocupó mucho más que la aparición del niño. Mariana comenzó a cambiar. Primero empezó a volverse más irritable. Después llegaron las discusiones constantes. Cualquier comentario era suficiente para hacerla explotar. Se peleaba con mis papás por cosas insignificantes. Llegó un punto en el que ya no podíamos pasar una tarde tranquila en familia sin que terminara gritando o encerrándose furiosa en su habitación. Lo que más nos desconcertaba era que aquel enojo parecía no tener una causa real. Mis papás siempre fueron buenos con nosotras. Como toda familia teníamos problemas, claro, pero nada fuera de lo normal. Sin embargo, Mariana comenzó a comportarse como si les guardara un resentimiento enorme, como si de pronto los odiara. Y mientras ella cambiaba, la casa también. Primero comenzó a oler distinto, a respirarse distinto, a sentirse diferente. Todavía me cuesta trabajo explicar eso. No me refiero a que viéramos fantasmas todos los días o a que ocurrieran cosas espectaculares. Era más bien una sensación que nunca se iba, como si hubiera tensión incluso cuando nadie estaba peleando. La primera cosa verdaderamente extraña ocurrió una tarde en que mi mamá regresó de hacer unas compras. La casa había permanecido vacía. Ella misma la había cerrado antes de salir. Cuando abrió la puerta y entró a la sala, descubrió algo que la hizo temblar. En el piso había huellas. Eran pisadas humanas, pequeñas, muy pequeñas. Mi mamá nos llamó de inmediato y cuando llegamos las vimos.
Por eso esto se los puedo decir con total certeza, porque esto fue lo primero que yo realmente vi. Eran huellas de un niño. Era raro que no había llovido, ni había lodo en el patio, ni existía ninguna razón para que hubiera marcas húmedas en medio de la sala. Pero era todavía más extraño dónde comenzaban. Las primeras huellas aparecían prácticamente en el centro de la habitación, como si quien las hubiera dejado simplemente hubiera aparecido ahí. Y luego caminaban en línea recta hasta la salida. Me acuerdo muy bien que nos quedamos ahí, viéndola sin saber qué decir. Mi papá, como siempre, intentó encontrar una explicación lógica. Habló de alguna filtración de agua o algo así, no me acuerdo, pero claro que eso tampoco tenía nada de lógico. Lo que nadie pudo explicar es por qué aquellas marcas tendrían exactamente la forma y el tamaño de los pies de un niño. Con el tiempo dejamos de hablar de este asunto, o al menos lo intentamos, porque después ocurrió algo mucho más inquietante. Una noche me fui a dormir después de discutir con mi mamá. No recuerdo el motivo, probablemente alguna tontería relacionada con Mariana y sus amigos. Lo que sí recuerdo es que estaba muy enojada cuando me acosté. Después de pasar algunas horas, yo estaba ya profundamente dormida cuando alguien comenzó a golpear en mi ventana. Abrí los ojos confundida. Afuera estaban mis papás y mi hermana, los tres. Mi mamá parecía furiosa, mi hermana parecía aterrada y mi papá observaba el interior de mi habitación como si esperara encontrar algo. Abrí la ventana. Les pregunté qué estaba pasando. Mi mamá fue la primera en hablar para preguntarme a qué hora me pensaba dormir. Y yo nada más me quedé viéndola sin entender. Le pregunté de qué hablaba y me dijo que tenía un rato escuchándome mover mis cosas. Yo seguía medio dormida. Les expliqué que había estado durmiendo todo el tiempo, que me habían despertado, pero no me creyeron. Y entonces Mariana intervino. Me dijo que desde afuera se escuchaba clarito como alguien azotaba cajones, que parecía que estaban vaciando muebles, que incluso se escuchaban arrastrones, como si varias personas estuvieran moviendo cosas dentro del cuarto. Mi papá estaba tan convencido de que era yo que abrió la puerta de inmediato para comprobar el desastre que según él yo tenía. Encendió la luz, revisó, pero el cuarto estaba exactamente igual que antes, como yo siempre lo tenía. Todo estaba en su lugar. Creo que nadie supo qué decirme. Ni siquiera pensaron en disculparse por acusarme de algo que evidentemente no había hecho, cuando mi mamá señaló algo detrás de mí, justo encima de la cabecera de mi cama. Volteé y sentí que el estómago se me hundía. Marcada sobre la pared había una mano. Parecía una huella de humedad, como si un niño hubiera apoyado la palma contra la pared y la marca hubiera quedado impresa. Yo estaba completamente segura de que eso no estaba ahí cuando me acosté. Y lo más aterrador para mí es que aquella marca no desapareció al día siguiente, ni al otro, ni después de una semana. La maldita marca permaneció ahí durante mucho tiempo, como si alguien hubiera querido dejarme un recordatorio. Lo peor es que para entonces ya empezábamos a conectar algo que no queríamos. Que las huellas, que la mano, que el niño que había llamado a Mariana desde la construcción. Por primera vez comenzamos a aceptar que todo eso estaba relacionado. Después de lo de la mano comenzaron a pasar tantas cosas que hoy me cuesta recordar el orden exacto. Algunas eran muy pequeñas, otras nos dejaban con miedo durante días, pero todas parecían apuntar hacia la misma sensación,
Había algo en la casa que disfrutaba llamar la atención, algo que parecía querer que lo notáramos. Aunque hubo una experiencia en particular que me hizo mirar hacia atrás, recordar algo que llevaba años sin pensar. Cuando yo era niña, decía que tenía amigos imaginarios. No era nada fuera de lo común si lo piensan. Muchos niños inventan amigos invisibles, así que mis papás nunca se preocuparon por ello. La diferencia, si le puedo llamar así, era que yo no hablaba de una niña, de alguna amiguita o algo así. Yo hablaba de mi propia familia, porque a veces juraba haber visto a mi mamá o a mi papá caminando por la casa cuando en realidad no estaban ahí. Recuerdo una mañana muy específica, por ejemplo. Me estaba arreglando para ir al kinder frente a un espejo cuando escuché un ruido en el pasillo. Levanté la vista y vi pasar a mi mamá por la puerta. La vi perfectamente, como alguien que corre por un pasillo frente a la puerta. Salí corriendo para alcanzarla porque me llamó la atención verla así, pero al llegar recordé que era imposible. Ahí, al lado de esa puerta, no había ningún pasillo. Era como si mi mamá hubiera pasado corriendo para estrellarse directamente a la pared y hubiera desaparecido ahí. No existía ningún lugar por donde hubiera podido pasar. Segundos después escuché abrirse la puerta principal. Era mi mamá regresando de la tienda con algo para hacerme de desayunar. En el fondo creo que yo nunca tuve realmente miedo de esas cosas. De niña simplemente pensaba que mis papás eran a lo mejor muy rápidos y que se escondían para jugar conmigo. Con los años olvidé muchos de esos recuerdos, hasta que comenzaron los problemas en la casa, porque poco a poco empecé a preguntarme si aquello que había visto cuando era pequeña realmente había sido imaginario, o si aquello que ahora se manifestaba llevaba mucho más tiempo cerca de nosotros del que queríamos admitir. Por esa época los amigos de Mariana prácticamente vivían en nuestra casa. Entraban y salían a todas horas. A mí me molestaba muchísimo porque sentía que ella no tenía privacidad. Sin embargo, hubo una muchacha, una de sus amigas, que siempre me llamó la atención. Ella hasta parecía evitarme. Cada vez que yo aparecía se quedaba callada y a veces incluso se iba. Durante mucho tiempo pensé que simplemente yo le caía mal, hasta que un día descubrí la verdadera razón. Empezó una madrugada en que ella había ido a buscar a Mariana. Como mi ventana era la que daba hacia la calle, se acercó y comenzó a gritar mi nombre para que le avisara a mi hermana. Lo que contó después fue una de las cosas más inquietantes que he escuchado en mi vida. Dice que cuando empezó a llamarme, yo inmediatamente aparecí en la ventana. Que al principio parecía normal, que según ella simplemente me asomé. Pero entonces ocurrió algo imposible. Mi cuerpo comenzó a inclinarse hacia adelante, saliendo de la ventana. Se inclinó demasiado, muchísimo más de lo que debería permitirme el equilibrio, como si estuviera doblándome desde la cintura, como si fuera a caer de cabeza desde el segundo piso. Y mientras ocurría aquello, yo sonreía. Según ella, fue una sonrisa tan rara, tan macabra y tan antinatural que salió corriendo. Yo me enteré de esta historia mucho después, y cuando la escuché me reí. Sabía perfectamente que no podía haber sido yo. Yo jamás he caminado dormida ni nada parecido. Después, sin embargo, supe que ella no era la única persona que decía haberme visto en condiciones extrañas. Varios amigos de Mariana aseguraban que algunas noches, cuando iban con ella para platicar allá afuera, me veían parada en mi ventana, quieta, mirándolos. Decían que a veces permanecía ahí durante largo rato, tanto que terminaban cambiándose de lugar porque les resultaba incómodo verme. Pero eso no pudo haber sido posible, porque siempre que me veían, yo no estaba o
o estaba abajo con mi familia, o a veces estaba dormida. Y aunque intentábamos no tomar tan en serio ese tema, poco a poco empezó a formarse una idea que ninguno quería expresar en voz alta. Algo dentro de la casa parecía disfrutar imitándonos, primero en apariencias, luego también en comportamientos, como si estuviera aprendiendo, como si estuviera observándonos y todavía no habíamos visto lo peor, porque el día que comprendí que aquello podía copiar a alguien de manera casi perfecta, fue el día en que sentí que ella estaba volviéndome loca. Eso ocurrió durante una pelea con Mariana. Para ser sinceros, a esas alturas ya discutíamos por cualquier cosa. Estábamos muy mal, y aquella tarde ella y mi mamá comenzaron a discutir por un trámite. Ni siquiera recuerdo exactamente cuál. Lo único de que me acuerdo es que la situación se salió de control. Mariana estaba fuera de sí. Terminó entrando a mi habitación para buscar algo que aseguraba que yo le había escondido. Me tiró varias cosas, vació cajones, aventó bolsas al suelo y cuando por fin salió ambas seguíamos furiosas. Yo me encerré en mi cuarto, ella se quedó en la planta alta. Seguíamos gritándonos de un lado a otro. Era una discusión absurda, de verdad, de esas que duran demasiado porque ninguna quiere quedarse callada. Hasta que en algún momento me cansé. Salí de la habitación y caminé hacia las escaleras. Mientras bajaba podía escucharla allá arriba todavía. Incluso recuerdo que la vi de reojo, afuera de su cuarto en el pasillo. Traía una playera rosa y seguía gritándome. Tardé unos segundos en llegar a la planta baja. Entré directamente a la sala y ahí fue cuando sentí que el corazón se me detenía. Mariana estaba sentada junto a mi mamá viendo televisión, completamente tranquila, como si llevara mucho tiempo ahí. Sentí como si una descarga de miedo me bajara por todo el cuerpo, intentando entender lo que estaba viendo, porque era imposible. Yo acababa de escucharla arriba, acababa de verla arriba, y sin embargo ahí estaba, frente a mí, sentada en el sillón. Cuando mi mamá notó mi expresión me preguntó qué ocurría. Yo apenas pude responder, preguntarle que cuándo había bajado. Las dos me miraron confundidas y preguntaron quién, y yo les dije que Mariana. Mi mamá soltó una pequeña risa inocente, pero con algo de miedo también porque ya sabía a dónde iba. Me dijo que tenía más de una hora ahí con ella. Recuerdo el frío que sentí en ese momento, porque por primera vez no tuve ninguna explicación. Ninguna, ni una sola. Sentí un vacío horrible en el estómago. Intenté convencerme de que había escuchado mal, de que había visto mal, de que tal vez había confundido una voz con otra, de que estaba tan enojada que mi mente había rellenado espacios vacíos. Pero no era cierto. Yo sabía lo que había visto. Sabía perfectamente que alguien había estado arriba conmigo. Y lo peor era que también recordaba algo más. Cuando la vi en el pasillo, el trapeador. Había visto a Mariana con un trapeador. Por eso, sin decir una palabra más, corrí hacia la planta alta. Mi mamá y mi hermana fueron detrás de mí. Recorrimos el pasillo, revisamos las habitaciones. No había nadie, pero justo a la mitad del corredor, ahí estaba, el trapeador, tirado en el suelo, exactamente donde yo había visto a Mariana unos minutos antes. Recuerdo que me quedé observándolo mientras intentaba ordenar mis pensamientos, porque si Mariana llevaba más de una hora abajo, entonces, ¿quién había estado ahí arriba? ¿Quién había entrado a mi cuarto? Nadie respondió esa pregunta, ni en ese momento ni después. Con el tiempo dejamos de intentarlo. Era más sano. A esas alturas ya estábamos cansados, mucho, cansados de discutir, cansados de sentir miedo todo el tiempo, cansados de que algo nuevo ocurriera cada pocas semanas. Mi papá
que siempre había sido el más escéptico de todos, terminó teniendo sus propias experiencias. Una tarde, por ejemplo, llegó de trabajar y encontró a mi mamá en la entrada de la casa. Mientras la saludaba, vi una persona cruzada detrás de ella. Pensó que era uno de los amigos de Mariana. Incluso se molestó porque le había prohibido recibir visitas y creyó que no le habían hecho caso. La persona caminó directamente hacia uno de los cuartos. Mi papá fue detrás de ella dispuesto a correrla de la casa, pero cuando abrió la puerta no había nadie. Ese cuarto no tenía ventanas por donde alguien pudiera salirse. No había ningún lugar donde alguien pudiera esconderse. Lo que sea que había entrado ahí, lo que sea que mi papá había visto, simplemente había desaparecido. Con el paso de los meses, las manifestaciones comenzaron a hacerse más presentes. Las fotografías tomadas dentro de la casa comenzaron a mostrar rostros extraños. Aparecían en los fondos, en espacios vacíos, entre sombras. Mi mamá intentaba convencerse de que eran efectos de luz, errores en la cámara, en el flash, reflejos. Y quizás, si nada más hubiera estado pasando, sí hubiéramos podido creer que era algo así, pero sumado a todo, ya no era solamente un detalle. Incluso mi mamá dejó de buscar explicaciones cuando apareció el olor. Ese hedor difícil de describir, que parecía el de un animal muerto, pero más penetrante, más desagradable. Aparecía sin previo aviso. A veces estábamos sentados viendo la tele y de pronto todos lo percibíamos al mismo tiempo. Duraba unos minutos y luego desaparecía. Mi papá revisó drenajes, movió muebles, limpió rincones. Buscó por toda la propiedad, pero nunca encontró el origen. Lo más desesperante era que cada vez que parecía que las cosas se calmaban, algo volvía a suceder. Y en medio de todo esto estaba Mariana, cada vez más irritable, cada vez más distante, cada vez más parecida a una persona que ninguno de nosotros reconocía, hasta que finalmente mi mamá tomó una decisión y la envió a un retiro espiritual. Recuerdo muy bien el día en que regresó. Todos estábamos nerviosos, no sabíamos qué esperar. Mi hermana se bajó del carro que la llevó, miró a mis papás y comenzó a llorar. Corrió hacia ellos para abrazarlos, les pidió perdón por los gritos, por los problemas, por el dolor que les había causado. Y aunque sé que puede sonar extraño, algo en ella sí parecía distinto. Parecía ella otra vez, la Mariana que habíamos perdido durante tanto tiempo. Poco a poco la paz comenzó a regresar a la casa. Las discusiones disminuyeron, el ambiente dejó de sentirse mal. Y por primera vez en mucho tiempo pensamos que todo había terminado, pero nos equivocamos. Porque aunque Mariana mejoró, hubo algo que nunca desapareció del todo. Los años pasaron, yo crecí, me casé, me fui de la casa y eventualmente tuve un hijo. Por distintas circunstancias terminé volviendo a vivir con mis papás durante una temporada. Y fue entonces cuando comprendí algo que hasta hoy me sigue inquietando. Las cosas ya no ocurrían con la misma intensidad, pero la casa seguía siendo la misma. La primera vez que mi hijo me mencionó algo extraño, estaba jugando en la sala. Tenía 3 años, y de pronto me preguntó algo con total naturalidad, como si estuviera preguntando dónde estaban sus juguetes. Mamá, ¿por qué hay un fantasma chueco en la casa? Me reí de los nervios porque me tomó por sorpresa. Le pregunté qué quería decir, pero él había perdido ya el interés en la pregunta y siguió jugando. Semanas después volvió a suceder. Aquella vez señaló una esquina del cuarto. Estaba llorando. Decía que su papá estaba ahí, pero eso no podía ser porque estaba trabajando. Y lo que más me perturbó fue algo muy simple. Cuando él veía a su papá de verdad, siempre corría a abrazarlo. Siempre sonreía. Siempre se emocionaba.
Aquella vez estaba aterrado, como si supiera que aquello no era realmente él. Esa misma noche escuché un sonido, breve, suave, en la oscuridad de mi cuarto, como si alguien intentara llamar mi atención. El mismo sonido que mi hermana había descrito escuchar años atrás, cuando todo había comenzado. No volvió a repetirse. No lo volví a escuchar, pero tampoco lo olvidé, porque fue exactamente así como comenzaron los años más terribles de mi vida. Antes de terminar, quiero contar algo más. Durante mucho tiempo pensé que no tenía relación con lo que vivimos en nuestra casa. Incluso ahora no estoy segura de que la tenga, pero cada vez que recuerdo ambas experiencias, me cuesta trabajo no encontrar ciertas similitudes. Verán, esto ocurrió algunos años antes que Mariana viera al niño en la construcción, cuando yo tenía 11 años. Una de mis tías vivía en una comunidad bastante alejada. Su casa estaba rodeada de terrenos vacíos y tenía muy pocos vecinos cerca. Justo enfrente había una cancha de fútbol donde la gente del rumbo se reunía los fines de semana. A mí nunca me gustó quedarme por allá. No sabría explicar exactamente por qué. Simplemente era una de esas casas donde siempre me sentía mal, incómoda. Siempre que llegaba me quería ir. Pero mi prima, en cambio, insistía muchísimo en que me quedara a dormir. Y mis papás, por supuesto que siempre aceptaban. La casa tenía algo más en común con la nuestra. También estaban construyendo una planta alta. Las habitaciones ya estaban levantadas, pero todavía no tenían puertas ni ventanas. Recuerdo una mañana particularmente fría. Mi prima me despertó muy temprano para ir a jugar. Apenas eran las 6. Todavía estaba oscuro. Abracé a uno de los cachorritos que tenían y fuimos a los cuartos de arriba. Nos sentamos en el piso de una de las habitaciones vacías mientras el resto de la familia seguía dormida. Durante varios minutos no pasó nada. Luego escuchamos un llanto. Al principio pensé que venía de alguna casa lejana, pero no. El sonido estaba adentro de la habitación, justo frente a nosotras, en la oscuridad. Era una mujer. Lloraba despacio como si estuviera intentando contener el llanto, y entre sollozos repetía una frase una y otra vez. ¡Ay, mi bebé! Todavía puedo escuchar esa voz en mi memoria. Sonaba como alguien completamente destruido. Mi prima y yo nos quedamos sin saber qué hacer. Mucha gente dice que se congela por el miedo y quizás a alguien que no le ha pasado algo paranormal se le puede hacer raro, pero de verdad es una reacción muy normal en el cuerpo. Y ni siquiera recuerdo cuánto tiempo permanecimos así. Lo único que sé es que el cachorro que llevaba en brazos comenzó a inquietarse, a retorcerse, a llorar, y eso fue suficiente para hacernos reaccionar. Salimos corriendo escaleras abajo, buscamos a mi tía y le contamos todo. Después mi tía nos confesó algo. Ella también había escuchado aquel llanto varias veces, siempre en la planta alta, siempre durante la madrugada. Días antes de eso, mi tía supo que una mujer embarazada había muerto en una carretera cercana, detrás del campo de fútbol. Mi tía no afirmó que estuvieran relacionadas, tampoco intentó sacar conclusiones, pero después de escucharla, ni mi prima ni yo volvimos a subir solas a esos cuartos. Yo jamás volví a quedarme a dormir en esa casa. Como les digo, quizás ambas historias no tengan nada que ver entre sí,
Quizás solo sean dos experiencias extrañas ocurridas en lugares distintos, pero hay algo que nunca he podido ignorar, que en los dos casos, las experiencias parecían concentrarse en la planta alta. Y en los dos casos, había algo esperando en la oscuridad, algo que parecía querer llamar la atención, como si se alimentara de ella. Y lo logró. Por mucho tiempo lo logró. Gracias por dar espacio a historias como esta, Uriel. Y gracias sobre todo a toda la comunidad por escuchar. Ojalá que para ustedes esto sea solo una historia y no la entiendan. Y no sepan qué se siente. Que no sepan qué se siente vivir con algo así. Con algo que se alimenta de tu miedo. Y va a buscar provocarlo. Por todos los medios posibles. Que tengan muy buenas noches. Hasta la próxima.